El 15 de septiembre del 2022, este plenario legislativo nos encomendó a todas las fracciones, por medio de 7 representantes, la tarea de investigar las presuntas estructuras irregulares de financiamiento a favor de partidos políticos durante la campaña presidencial 2022. El 21 de septiembre se instaló la comisión y sus integrantes me designaron presidenta, por lo cual agradezco la confianza que depositaron en mí para llevar a cabo esta compleja tarea, tan importante como es la de presidir una comisión investigadora. Aclaro, en defensa de la comisión y por respeto a las diputaciones que integraron esta comisión, que el circo y lo vergonzoso de la comisión investigadora lo fue precisamente el desconocimiento del reglamento legislativo de las diputadas gobiernistas. Por otra parte, lo verdaderamente nefasto y ridículo fue de igual manera la descalificación del trabajo de las demás diputaciones y de la comisión con el fin perverso de engañar al pueblo costarricense y de ocultar la trama delictiva que de la estructura paralela habían manejado en la campaña. Siempre comprometida en mi caso con el propósito de realizar una investigación lo más objetiva posible, propuse desde la primera sesión una moción para hacer comparecer a todos los presidentes y tesoreros de los partidos que obtuvieron al menos una curul en esta Asamblea Legislativa para que sin distinción alguna fueran investigados por esta comisión. Aprobada la moción y para evitar sensibilidades se sorteó el orden de las comparecencias de los distintos partidos e iniciamos así las audiencias de la comisión. Inicialmente este plenario estableció un plazo máximo para dictaminar el 16 de noviembre. Sin embargo, con el pasar de las audiencias y debido a la complejidad de la investigación, la comisión solicitó una prórroga de hasta 90 días hábiles para hacer comparecer a todos los testigos, ya que aún faltaba alrededor de 16 comparecientes, en su mayoría los financistas de la campaña de Rodrigo Chávez, ahora presidente de la República. Entre otras personas faltaban por comparecer los señores financistas Arnoldo André Tinoco, Calixto Chávez, Bernal Jiménez, Federico Cruz, conocido como Choreco. La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga solicitada con el voto contrario únicamente de 9 diputados gobiernistas, lo cual resultó altamente relevante, habida cuenta que dichos testimonios terminaron siendo fundamentales para determinar las actuaciones ilegales del chavismo en la campaña. Nuestra comisión llevó a cabo 63 sesiones, en total 48 ordinarias y 15 extraordinarias. Cada sesión fue de alrededor de 3 a 4 horas aproximadamente. Recibimos más de 105 comparecientes, incluidos expertos del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Fiscalía General de la República, un vicepresidente, ministros, exministros del actual gobierno, un expresidente de la República, funcionarios bancarios, empresarios, personas nacionales y extranjeras, entre otros. La tarea encomendada, les aseguro que no fue fácil, especialmente para algunos miembros de la comisión que constantemente fuimos atacados por las diputaciones gobiernistas y las baterías y algunos medios, también gobiernistas, de donde recibimos ofensas, risas irónicas, malacrianzas, burlas y hasta se puso en duda nuestra integridad ética y moral. Tan acentuado fue el ánimo del ataque y tan grosero, calculado e irrespetuoso que hasta una funcionaria del Departamento de Servicios Técnicos de esta Asamblea, experta en Derecho Constitucional, con amplia experiencia reglamentaria y quien era la profesional que apoyaba la comisión, fue víctima del ensañamiento y del acoso mencionado, poniendo su profesionalismo, conocimiento y experiencia e incluso solicitando su remoción del puesto que desempeñaba. Estas diputaciones gobiernistas y sus aliados fuera de la Asamblea Legislativa se encargaron sin ningún reparo, sesión tras sesión, de tratar de desacreditar nuestro trabajo, de malinformar y confundir a los costarricenses, diciendo la diputada oficialista que la presidencia de la comisión, en ejercicio de sus funciones, le retiraba el uso de la palabra de manera arbitraria y sin justificación, cuando en realidad lo que ocurría era
ejercer el cumplimiento de las obligaciones de la presidencia, lo que consiste en dirigir el debate y retirar el uso de la palabra cuando se faltare al orden de la sesión, como establece el artículo 27, inciso 11 del reglamento de esta asamblea, que reza las atribuciones y deberes del presidente. Cabe anotar que incluso en este caso concreto se solicitó a la presidencia de este Congreso, demostrando así la ignorancia del reglamento, que se le sancionara administrativamente por las presuntas irregularidades. Aclaro una vez más, irregularidades que no existieron, sino únicamente el cumplimiento del reglamento. Lo que sucedió en realidad una y otra vez, como quedó claro, fue la constante demostración del desconocimiento y de la ignorancia del funcionamiento de la Asamblea Legislativa por parte de la representación chavista en la comisión. El irrespeto de algunas diputaciones fue tal que cada vez que se sentían aludidas o que nos referíamos a su partido, se levantaban y abandonaban la sesión, poniendo en riesgo el quórum y la atención de los comparecientes. Cabe mencionar que estos retiros de las sesiones evidenciaban una vez más el desconocimiento del reglamento de la Asamblea Legislativa, pues ocurrían sin solicitar el permiso respectivo a la presidencia de la comisión, según los establecen los artículos 2, inciso 3 y el artículo 71, inciso E. El irrespeto al reglamento nuevamente se reflejó en el caso de la representación del chavismo, que no votó el informe de la mayoría, aunque estuvo presente en la discusión del mismo, violentando el artículo 105, que dice la imposibilidad del retiro en el momento de la votación. Esta disposición acarreará la pérdida de la dieta correspondiente a la sesión en que se produzca, es decir, que este representante gobiernista en la comisión ha cobrado las dietas que no debería por norma legal cobrar. Además, quedó evidenciada la falta de interés y de estudio de parte de algunos diputados al punto de cuestionar la hora y el día de las convocatorias, alegando que no tenían tiempo suficiente para prepararse para las audiencias, cuando desde el inicio de la comisión se comunicaban los viernes en el transcurso de la mañana. Compañeros diputadas y diputados, la preparación de una audiencia inicia cuando se aprueba la moción respectiva para llevar una línea consecuente en la investigación y no se deja irresponsablemente para última hora, como se argumentó en la comisión. Ahora bien, en cuanto a la investigación y lo resuelto por esta comisión, hemos aprobado un informe de mayoría, 4 de las 6 fracciones legislativas aquí representadas, Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista, Frente Amplio y Liberación Nacional, por los señores diputados y diputadas Vanessa Castro, Jorge Dengo Rosabal, Ariel Robles, Francisco Nicolás y mi persona, que de manera responsable y objetiva analizamos testimonios, documentos e informes, entre muchos otros elementos, para presentarle a este plenario legislativo y al pueblo de Costa Rica un informe robusto y bien elaborado. Empezaré este resumen con la investigación que hicimos al Partido Liberación Nacional, en donde convocamos, entre muchos otros comparecientes, a ex jefes de campaña, al expresidente y ex candidato presidencial de la campaña 2022, José María Figueres Olsen, y a expresidentes del Partido Liberación Nacional. Entre otros, investigamos la posible irregularidad en el video denominado Salto al Vacío y pudimos concluir que el video no fue reportado al Tribunal Supremo de Elecciones como una donación en especie o similar, que el señor Moisés Fackler Gruspan pagó a la empresa el Dream Team la producción de un video que se presume fue el Salto al Vacío, y que además el Tribunal Supremo de Elecciones concluye en su informe que este video constituyó una evidente propaganda político-electoral. 4. Además, de manera responsable y objetiva, recomendamos al Ministerio Público se investigue si configuraron los delitos de perjurio y falso testimonio por las contradicciones entre los comparecientes, así como también lleven hasta las últimas instancias las investigaciones penales. Ahora bien, en la investigación del caso de la presunta estructura paralela de financiamiento del ahora presidente de la República y su partido Progreso Social Democrático, esta comisión pudo constatar que a favor del partido Progreso Social Democrático se hicieron aportes, pagos y donaciones a una cuenta de un tercero y no a la cuenta del partido, como lo establece el artículo 122, que dice cuenta bancaria única para financiamiento privado. Lo anterior fue constatado por el compareciente José Eduardo Vargas Rivera, que describió cómo un miembro del Directorio Nacional del Partido Progreso Social Democrático se enteró de las donaciones que se hacían de manera
irregular en la cuenta de la señora Sofía Agüero, quien era entonces asistente del actual presidente de la República. Esta irregularidad fue denunciada por el señor Tomás Reyes Bolaños, fiscal del Partido Progreso Social Democrático. Recordemos que lo anterior fue revelado también por el Tribunal Supremo de Elecciones en su informe IDIDFPP-001-2021, que indicó que la señora Agüero y el señor Jack Lob Casanova emplearon una estructura paralela de financiamiento entre octubre del 2021 y febrero del 2022, con el objetivo de impulsar candidaturas a diputados. También hay que recordar las manifestaciones a la prensa de parte de la señora Agüero, que indicó que ella había recibido esos dineros para la campaña electoral 2022. Lo anterior contraviniendo las normas establecidas por el Código Electoral en el artículo 122, que dice expresamente la prohibición de gestión paralela de contribuciones privadas. Hubo además donaciones en especie que no fueron reportadas, como lo establece el Código Electoral en su artículo 131. Entre estas donaciones está la casa donde se estableció un equipo que trabajó la campaña, ubicada en Barrio Roosevelt, en San José, en la cual funcionarios, equipos que se encargaron de la mano izquierda, a la que hizo referencia el compareciente Remy Osman Mukondo, además de un call center y el manejo de redes sociales de la campaña presidencial del señor Rodrigo Chávez Robles. Otra donación no reportada fue el pago del alquiler de la llamada Casa Progreso, y que además, debemos sumarle, se pagó con el fideicomiso Costa Rica Próspera, sobre el que más adelante ahondaremos. Otro ilícito que pudimos comprobar fue el uso de personas nacionales o naturalizadas para donar dineros que provenían de extranjeros, hecho que está absolutamente prohibido por la Constitución en el artículo 19, donde dice que no pueden intervenir en los asuntos políticos del país, así como el artículo 128 del Código Electoral, que reza la prohibición de la contribución de extranjeros y personas jurídicas. En este caso en particular vimos como, por ejemplo, Su Fanling, de nacionalidad china, padre de Chen Linghu, le regaló a su hijo un dinero que días después sin conocer el funcionamiento de la compra de bonos por deuda política, invirtió en la campaña del ahora presidente Rodrigo Chávez. Si bien es cierto, de Chen Linghu es costarricense, no podemos constatar su arraigo con el país, ya que hasta traductor necesitó para la comparecencia. Un tico adulto que necesitaba que le hicieran traducción de nuestro idioma. ¿No creen ustedes que esto es como verdaderamente de un circo? Señores, no somos tontos ni comemos cuentos chinos. Es evidente que lo utilizaron para poder aportar a la campaña. Un hecho relevante, grave, fue la omisión de reportes de gastos de campaña y la emisión de bonos presuntamente para pagar servicios a empresas privadas con capital extranjero para el día E, previstos para cubrir 25,000 almuerzos por la suma de 180 millones de colones, que significaron que cada arroz cantonés con un fresco costó 7,200 colones, que presuntamente pagaron con bonos de la deuda política. Estos almuerzos no fueron reportados como gastos de campaña, solo consignaron los 180 millones como bonos. Sumémosle a esto que le ofrecieron a este señor de Chen una ganancia del 30%, igual que a una diputada, y esto no es todo. El señor de Chen factura los almuerzos desde su empresa, es decir, una persona jurídica, y como expliqué antes, estos no pueden participar en el financiamiento de partidos políticos. Por esta razón, toma los bonos de manera personal, evadiendo así todas las reglas legales existentes. Si esto no es una simulación, compañeros y compañeras diputadas y diputados, entonces, ¿qué es? En otro campo, también relacionado con el partido de gobierno, pudimos confirmar en esta investigación lo que ya imaginábamos. Se utilizaron troles para atacar a otros partidos en campaña electoral, y no solo en campaña, sino una vez ya en gobierno, con el cual ministros y diputaciones chavistas continuaban en campaña electoral constante, atacando a todo aquel que no estuviera de acuerdo con ellos. Ahora bien, el famoso fideicomiso Costa Rica Próspera, aun y cuando la figura del fideicomiso es legal y está regulada en nuestra legislación, y el Tribunal Supremo de Elecciones permite la utilización de la figura jurídica en el campo político electoral,
Este fideicomiso en particular no está apegado a derecho. Utilizaron la figura para mantener una estructura paralela y evadir todo tipo de controles por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero bueno, compañeros y compañeras, ya estamos acostumbrados a la artimaña, a la verdad a medias, o mejor dicho, a la mentira bien contada de parte de la maestra de las mentiras de este país. ¿Quiénes fueron los impulsores del fideicomiso Costa Rica Próspera? Rodrigo Chávez, actual presidente de la República; Bernal Jiménez Chavarría; Arnoldo André Tinoco, actual ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Ahora bien, aquí hay algo importante de señalar y que quedó constatado en la investigación, y es que Arnoldo André Tinoco, al margen de la ley, era quien administraba el fideicomiso cuando no podía hacerlo. Usaron al señor Alonso Vargas Araya solamente para utilizar su nombre y su firma. Este fideicomiso fue utilizado para recibir dineros para la campaña, así demostrado por la nota enviada por el ahora presidente de la República al Tribunal Supremo de Elecciones, así como un audio del ahora vicepresidente Stefan Brunner, en donde claramente expresa que él sabía de la ilegalidad en la que estaban incurriendo. También, si recuerdan, compañeros y compañeros, la famosa cena millonaria para recaudar fondos para el entonces candidato a la presidencia, Rodrigo Chávez Robles. El oficialismo ha mantenido la tesis de que el fideicomiso se cerró un día antes de ser supuestamente electo como candidato oficial, lo cual es completamente falso, ya que a todas luces ya era candidato presidencial desde hacía mucho tiempo, y así quedó constatado por varios comparecientes que así lo indicaron bajo la fe de juramento. Además, les invito a revisar el informe que estamos discutiendo hoy, compañeros y compañeras diputadas y diputados, donde hay imágenes de las cuentas del fideicomiso en las que constan depósitos y pagos por concepto, por ejemplo, del pago de planillas del call center del Partido Progreso Social Democrático, así como pago de alquileres de la sede del partido, viáticos a candidatos a diputados, banderas, publicidad, como la que se le contrató a la empresa Madison Revolution y a Alejandre Broque, que dicho sea de paso, aún esperan el pago de sus servicios. En fin, quedó demostrado una y otra vez, en una comparecencia y en otra, en una audiencia y en otra, que el fideicomiso fue utilizado para evadir controles y recibir dineros al margen de la ley. Pero bueno, como son especialistas en la mentira y en evadir la ley, recordemos que hasta el personal de call center lo tenían sin pagarle el seguro social. Y así, compañeros y compañeras, fue como se aclararon los nublados del día y llegamos a este informe, con conclusiones y recomendaciones bien fundadas, trabajadas a conciencia y con las pruebas suficientes para que recaiga todo el peso de la justicia a quienes se vieron involucrados en esta maraña. Hemos recomendado al Ministerio Público se investiguen todas aquellas irregularidades que se encontraron en el transcurso de la investigación, así como aquellas que ya tienen causas abiertas para que caiga todo el peso de la ley sobre quienes hayan participado en la comisión de un delito. Eso es a lo que nos obliga nuestro marco jurídico y a eso es a lo que nos obliga nuestra conciencia costarricense en defensa de nuestra democracia. Además, instamos al Tribunal Supremo de Elecciones, que es la entidad especializada en el tema electoral, para que construya en conjunto con esta Asamblea Legislativa un proyecto de ley que venga a cerrar todos aquellos vacíos o lagunas existentes o puertas giratorias como pueden estar ocurriendo en este momento, porque queda demostrado en este informe que hay espacios por donde puedan transitar figuras oscuras para tratar de maniobrar a su favor y de ensuciar así nuestras elecciones y nuestra democracia costarricense. Debemos cerrar estas lagunas existentes y debemos llenar estos vacíos con una robusta legislación para que así podamos evitar cualquier financiamiento político electoral al margen de la ley
y que no se burle el sentimiento de nuestra democracia y del ser costarricense. En el plano político, no quiero cerrar esta intervención sin subrayar que nuestro deber es investigar, investigar con profundidad, investigar a conciencia, investigar con denuedo, informar y legislar en lo que sea necesario. Por eso es importante cerrar estas puertas giratorias y llenar estos vacíos por donde, reitero, transitan esas figuras, esos pasadizos oscuros por donde transitan las figuras que quieren usufructuar del recurso que maneja el Tribunal Supremo de Elecciones, del buen sentir del costarricense y de nuestra consolidada democracia. Por eso es necesario legislar, como lo hemos tratado de hacer en este proceso. Hemos informado, hemos investigado y vamos a tratar de legislar sobre eso. Insisto, para rellenar los espacios vacíos y cerrar esos zaguanes por donde transitan esas figuras oscuras. Sin embargo, también debemos dar testimonio de apego a los valores que rigen nuestro país, por lo cual es clara y categóricamente reprochable que haya habido personas que institucionalizaron la mentira durante la investigación, el mutismo encubridor y el negocio de ganancias personales a costa del erario. Compañeros y compañeras diputados y diputadas, yo creo que aquí debemos ponernos la mano en la conciencia y poner el corazón y el sentimiento costarricense en resguardo de nuestra paz, de nuestra estabilidad y de nuestra democracia, y votar este informe en donde se ha hecho un trabajo minucioso, un trabajo de investigación y un trabajo a conciencia, fundamentalmente, reitero, en defensa de la democracia costarricense. Muchísimas gracias, señor presidente.